Sí, porque tenemos en línea, Ale, con esta cosa lo invitamos a que lo escuche al señor Carlos Portocarrero, quien fue señalado ayer por el señor Gilbert Violeta como la persona que contrató a José Cavazza. Señor Portocarrero, ¿cómo está usted? Muy buenos días. ¿Cómo está? Buenos Muchas días. gracias por la entrevista, muy amable. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, señor Portocarrero, a usted lo han responsabilizado de la contratación de José Cavazza y usted ha dado, digamos, versiones que podrían oponerse entre sí. Primero dijo que no tenía nada que ver y luego dijo que sí, efectivamente, usted lo había hecho. ¿Cuál es la versión final? ¿Cuál fue su participación en esta contratación? A ver, no hay dos versiones, hay una sola versión, que es la que se emitió en el comunicado. A mí me entrevistaron el día anterior a que salga el comunicado y me hicieron muchas preguntas y de ahí sacaron conclusiones que no sé de dónde las sacaron, o sea, que no era lo que yo dije. En buena cuenta, la única versión que hay es la del comunicado. ¿Y cuál es esa? ¿Cuál es la versión en torno a la contratación de José Cavazza? Y mi oficina era independiente y mi oficina contrató al señor Cavazza para el tema de capacitación de personeros. Ya, ¿Y qué involucra, disculpa Carlos, sí, capacitación de personeros? ¿Qué actividades son esas? ¿Para hacer qué? Habían dos o tres actividades puntuales. Uno era hacer charlas con las personas que dirigían personeros a nivel nacional, charlas sobre cómo defender el voto en las mesas de sufragio. Uno. Dos. Después lo que se hizo fue un manual donde se mostraban los errores comunes en las actas. Y tres, se hizo un video de capacitación. ¿Tiene registro de estas sesiones? De algunas sí, el video está, por supuesto, y del manual también, claro. Señor Portocarrero, a ver, en primer lugar, ¿por qué escogió usted al señor Cavazza? ¿Cómo llegó él a usted? ¿Se lo recomendaron? Porque yo creo que usted no desconocía el pasado de José Cavazza, ¿no? Había sido un operador montesinista, la falsificación de firmas para la inscripción de Perú 2000. ¿Cuál fue el criterio para escogerlo con esta trayectoria? Ya, aquí hay algo importante que no se ha tenido en cuenta en todo esto, ¿no? Mira, la única experiencia electoral que teníamos nosotros, no como partido, sino como equipo de personas, fue en las elecciones de 2011, donde formamos parte de una alianza en la que el señor Kuczynski fue candidato presidencial. Ajá. Esa fue nuestra única experiencia. O sea, nosotros no teníamos mayor experiencia en participación en una campaña de esa magnitud. Ya, pero ¿por qué escogen al señor Cavazza? Por eso, pues, permítame explicar. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, nosotros estuvimos... a mí me buscan por un tema de confianza y cercanía a los dirigentes del partido para poder asumir la personería legal del partido. Ya. Entonces, como personería legal, yo estaba encargado de buscar, primero armar el equipo que iba a dirigir a los personeros. Ok. En la búsqueda de ese equipo se contrató a mucha gente. Entonces, yo busqué especialistas en todas las materias y el señor Cavazza fue una de las personas más recomendadas. ¿Quién se lo recomienda a usted? Yo después me he enterado que el señor Cavazza se lo estaban peleando varios partidos. Entonces nosotros no teníamos la experiencia que tenía el APRA, no teníamos la experiencia que tenían los fujimoristas o Alianza para el Progreso. No la Pero, señor Portocarrero, perdón. Buscamos a especialistas, ¿no? Una consulta más. ¿Quién le recomienda a usted Cavazza? No recuerdo, no sé, porque o sea, la campaña es una locura. Es decir, es un trabajo de prácticamente 24 horas, es una vorágine impresionante. No recuerdo exactamente, esto pasó hace más de 3 años. Pues no recuerdo cómo quién me lo recomienda, ¿no? Fueron además se dice que se contrataron para esa campaña, ¿no? Se dice que en la campaña de Pedro Pablo Kuczynski, bueno, intentando también quitar responsabilidad, se infiltraron antiguos operadores fujimoristas, ¿no? Y que este habría sido uno de esos intentos de infiltración y que lo sorprendieron. ¿Usted respalda eso? No sé, mira, yo creo que los políticos, estoy hablando de mí, debemos asumir nuestras responsabilidades, ¿no? Y
Y en este caso se contrató a este señor en experiencia, como te digo, que teníamos, como una de las personas que más sabía del tema electoral, y de hecho sabía. En este caso, ¿sabían también los dirigentes? ¿Sabía Gilbert Violeta? ¿Sabía Mercedes Arauz? ¿Sabía el propio PPK? ¿Sabía Vizcarra? Alfonso Grados. No, aquí hay otra explicación que dar que no ha quedado clara, ¿cierto? Esto ha tenido etapas. ¿De acuerdo? Yo entro a trabajar en el partido en el año 2014, y al señor Cavazza se le contrata en plena campaña, yo calculo que debe haber sido noviembre del 2015. ¿Ya? En esa etapa, en la que se le contrata, aún el tema de personeros era dirigido por mí y por mi equipo. ¿De acuerdo? Entonces teníamos bastante independencia, ¿no? En la búsqueda de profesionales, en la formación del equipo, ¿no? Entonces fue una contratación independiente al tema de campaña, ¿no? Señor Portocarrero, pero a ver, lo que señala el señor Cavazza en su declaración es que quien le pagaba, quien se encargaba justamente de pagarle sus honorarios, era el señor Violeta y su hermana. ¿Es cierto eso? No sé, yo no tengo idea quién le pagaba a él, porque, claro, finalmente yo después he ido recordando cuando he estado viendo las declaraciones, y sí, pues en algún momento él me decía, oye, que me paguen porque me están debiendo, qué sé yo, lo del mes de noviembre, no recuerdo, y yo lo que tuve que haber hecho es enviar a las personas encargadas de los pagos. ¿Quién era la persona? ¿Quiénes eran los encargados de los pagos? Había una secretaria encargada de pagos, yo no me acuerdo ni cómo se llamaba. Pero la secretaria era, ¿quién era el que disponía, el que firmaba, la cabeza de ese grupo, de esa área? Bueno, yo no me acuerdo quién era el tesorero y quién era el secretario de Economía en esa época, no lo tengo ahorita. ¿No lo recuerda? Pero, o sea... A ver, pero ya tenemos varios días con esta denuncia. Si usted está siendo indicado por la contratación, me imagino que se hubiera tomado el tiempo de averiguar. Yo le pregunto a usted, ¿cuál es la relevancia de averiguar quién le pagaba? O sea, le pagó el partido. Usted es el único responsable de la contratación de Cavazza. Yo soy el responsable de haberlo metido en el equipo, pues. Pero nadie más sabía, esa es la pregunta. El único que sabía. Sí, toda la gente que trabajaba conmigo sabía. Lo que pasa, señor Portocarrero, es que yo no sé si usted sabía en el momento en que contrata a Cavazza de sus antecedentes. Yo me enteré después de los antecedentes. ¿Nunca escuchó hablar de Cavazza? Ahí esa fue una decisión estratégica, ¿no? La contratación fue una decisión como parte de la estrategia de formación de personeros, de capacitación de personeros y de captación de personeros, ¿no? Usted dice que cuando contrata al señor Cavazza habían otros partidos políticos que se lo estaban disputando, ¿cierto? Eso me enteré después. ¿Quiénes? ¿Qué partidos políticos? No sé, pero me he enterado que varios partidos... acuérdate que en esta campaña participaron varios partidos, ¿no? Pero si usted no ve el dinero, ¿quién le hace la oferta económica a Cavazza? ¿Quién queda su sueldo? ¿Con quién negocia? Mire, yo soy totalmente transparente en esto. Yo ni siquiera me acordaba que se lo había pagado. Yo he visto los recibos. Yo he visto los recibos recién hace poco que empecé a averiguar todo esto, ¿no? O sea, yo ni siquiera me acordaba que a él se le había pagado, ¿no? Pero por eso, usted negoció el sueldo con Cavazza, porque, a ver, si traes a alguien de afuera para pagarle por un servicio, alguien tiene que quedar con él, alguien tiene que... Sí, pues tengo que haber sido yo el que ha negociado eso, ¿no? Porque no lo recuerdo, pero tengo que haber sido yo, porque yo finalmente fue el que lo contrató, ¿no? Una última pregunta de mi parte, señor Portocarrero. ¿Usted cree que fue un error contratar al señor Cavazza luego de toda esta situación que se ha conocido? O sea, hoy, si me hacen esa pregunta, le respondo que sí, pero probablemente en el 2015 no me hice esa pregunta, ¿no? Entonces, sí, hoy te puedo decir que sí puede haber sido un error político, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Gracias. Por esta entrevista. Ok, nada.